Filipenses 4:8. Leamos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hemos estado meditando en estos ayunos, los días que me toca, cómo todo lo que permitimos que permanezca en nuestra mente influye en nuestras palabras, emociones, sentimientos, acciones, hábitos y forma de vida. Por eso hemos estado estudiando sobre la necesidad de velar en nuestros pensamientos, y en este versículo se nos da un listado de todo aquello en lo que sí debemos ocupar nuestra mente, en lo que sí debemos cultivar, en lo que sí, hermano, debe tomar el control de nuestros pensamientos. Ya vimos un poco acerca de todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, y hoy con la ayuda de Dios meditaremos un poco en el tema pensando en todo lo amable, pensando en todo lo amable. La palabra amable viene de la palabra griega prosfiles. Esa es la palabra que se utiliza aquí en el original griego. Esta palabra es una palabra compuesta, pros, que significa hacia y dirigido a, y filos, que significa amor, afecto, amistad, bondad. Entonces la idea completa de amable es todo aquello que inspira al amor, al afecto, al aprecio, a la amistad, a la bondad, a la ternura y a la gracia. Dios nos llama a cultivar nuestra mente con todo lo que implique bondad y amabilidad, y hermano, así vamos a reflejar el carácter de Cristo. Meditaba cómo pensamientos amables van a producir acciones amables en nuestras vidas. En nuestra sociedad, la gente amable sobresale mucho. Usted se da cuenta, si usted va a una tienda o a un supermercado o a un banco o a un restaurante donde hay una persona que lo atiende muy amablemente, eso le llama la atención, eso, hermano, impacta a las personas. Cuando usted va en la calle y mira a una persona que lo saluda amablemente, ¿cómo impacta? ¿Pero por qué será que impacta? Impacta porque cada vez esto está escaseando, hermano. Cada vez hay menos amabilidad en nuestra sociedad. Son pocas las personas amables. Por lo regular, el ser humano es orgulloso, es prepotente, es malvado, somos egoístas, solo pensamos en nosotros mismos, solo pensamos en el bienestar propio. Estamos tan sumergidos en nosotros mismos o en nuestros problemas o en nuestro bienestar que descuidamos el trato con los demás. La amabilidad se aplica en todo sentido al trato con nuestros semejantes. Y fíjese que la palabra de Dios, cómo hace énfasis a nuestro trato con los demás. Eso casi no se predica, casi no se oye. Yo no recuerdo haber oído un mensaje acerca de la amabilidad o un estudio acerca de esto. Pero hermanos, pensemos en esta mañana cómo Dios nos habla a pensar y nos llama a pensar en todo lo amable. Y repito, pensamientos amables nos va a llevar a practicar la amabilidad, y esto nos va a llevar a una forma de vida conforme a la voluntad de Dios. Su voluntad es que seamos amables. Los sinónimos en la Biblia de amabilidad son gentileza, son ser afable, ser gentil, ser suave, un trato suave, digno, respetuoso y bondadoso hacia los demás. Fíjese que aquí mismo en Filipenses capítulo 4 versículo 5, unos versículos antes, dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Mire, esos versículos pareciera que los cristianos le echamos corrector, pero la Biblia nos dice que nuestra gentileza, nuestra amabilidad debe ser conocida por todos los hombres.
Y aquí está hablando el apóstol Pablo y está escribiendo desde una cárcel. Él pudo haber escrito palabras de odio, palabras de amargura, instar a la rebelión o a una guerra social, pero el llamado del Espíritu Santo a través de este hombre que estaba en la cárcel es todo lo contrario a la naturaleza humana. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y por cuanto Cristo viene pronto, debemos ser luz en esta tierra, debemos ser la sal de la tierra, debemos reflejar a Cristo en nuestro trato con los demás. Pensaba como si pensamos en todo lo amable, vamos a llenar nuestra mente con todo aquello que produce paz en lugar de guerra, bondad en lugar de amargura, amor en lugar de odio, ayuda en lugar de egoísmo, respeto en lugar de abusivez, humildad en lugar de soberbia, bondad en lugar de egoísmo. ¿Verdad que necesitamos que el Señor transforme nuestro entendimiento para que nuestra vida sea transformada, hermano, a través de la palabra de Dios? Cuando pensamos en todo lo amable, estamos escogiendo conscientemente aquello que alimenta el amor cristiano. Vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres. Que seamos conocidos por ser amables, que podamos pensar, como dice aquí en el versículo 8 que leímos, en esto pensad, en todo lo amable. Meditaba que cuando dice en esto pensad, también es importante ver ese griego que se utiliza ahí. El verbo griego es logizomai, que es considerar cuidadosamente, reflexionar, meditar, tomar en cuenta de manera continua. A eso significa en esto pensar, tomar en cuenta de manera continua, reflexionar cuidadosamente de manera continua. O sea, no es un pensamiento pasajero o cuando estoy de buenas, porque hermanos, hay días que amanecemos de buenas y somos amables con medio mundo. Hasta con el gatito somos amables, con el perrito somos amables, con los pajaritos somos amables. Pero hay otros días, hermano, que amanecemos con la cara toda empurrada, que amanecemos de malas pulgas, decimos aquí en Guatemala. Pero la voluntad de Dios es que pensemos continuamente, que eso sea algo en nuestra mente, pensar en todo lo amable. Vuestra gentileza sea conocida de todos, todas las personas. A veces nuestra gentileza y nuestra amabilidad depende de nuestro entorno. Si mi entorno, si lo que me rodea es hostil y duro, yo soy hostil y duro. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, hermano. Por eso necesitamos que realmente sea el Espíritu Santo el que transforme nuestras vidas, porque de nosotros mismos no puede salir nada de esto. Nada de esto. Podemos tal vez ser amables, tal vez ser respetuosos en algún área de nuestras vidas. De hecho, los guatemaltecos somos famosos en muchos lugares por ser amables. Y realmente sí es así. Cuando uno va a otros lados se da cuenta cómo en Guatemala realmente hay una cultura de amabilidad. Claro, no siempre, ¿verdad? Pero somos conocidos en parte por eso. Pero hablando lo que es en nuestro diario vivir, estamos en un ambiente hostil y duro, donde la amabilidad casi no existe. Es poco ver a una persona amable. Y hermano, cuando estamos en un ambiente así hostil y duro, debe haber ese pensamiento, pensar en todo lo amable. Porque hermano, en un ambiente amable, pues yo también soy amable. A veces, ¿verdad? Porque a veces ni en ambientes amables se nos sale una pizca de amabilidad. Pero lo humano, lo normal sería que si alguien me trata amablemente, pues yo respondo de una manera amable. Pero hermano, ¿cómo necesitamos que el Señor transforme nuestras vidas? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Esto debe empezar en la casa. Es que siempre se los digo, pero es que el termómetro de nuestra espiritualidad es en la casa. No es en la iglesia, hermano, no es en la iglesia, es en la casa. Pero nuestra gentileza debe ser conocida en la casa, en la calle, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en el tráfico, en la iglesia. Debe ser conocida nuestra gentileza en todos esos lugares. Y créame, es difícil,
Cuando intentamos por nosotros mismos, en este ambiente tan hostil, donde la gente anda, pero hermano, con la espada desenvainada, qué difícil es ser amable. Les mencionaba el tráfico. ¿Será que es difícil ser amables en el tráfico? Los que andamos en el tráfico lo sabemos, no es fácil. Cuando la gente le está tirando el carro a uno encima, cuando la gente se comporta prepotente, cuando la gente siempre quiere tomar el primer lugar, cuando la gente no está pidiendo permiso. Pero hermano, Dios nos llama a que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, allá en el tráfico. Recuerdo, se cuenta, y es una historia real, es una historia verídica, de un hermano que iba en su carro, y usted sabe cómo son los tráficos aquí en Guatemala, y en una de esas tuvo cierto problema con otro carro, y bajó el vidrio y maltrató al del otro carro. Y hermano, cuando baja el vidrio el del otro carro, este hermano que maltrató era el diácono y el otro era el pastor de la iglesia. Y ahí lo maltrató. Y es una historia real, es una historia verídica de aquí de Guatemala. Y hermano, ¿y nosotros? ¿Cómo nos pasaría? Claro, tal vez no malas palabras, pero con una cara ya matamos a la pobre gente a veces, o actitudes. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Examinémonos en esta mañana. ¿Será que nos hace falta? Nos hace falta. Y esto es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, renovar nuestro entendimiento para que seamos transformados. Esa es la voluntad de Dios. De nada nos sirve estar culto, mensaje y ocupar, servirle a Dios de muchas maneras si realmente no estoy reflejando a Cristo en mi forma de vida diaria. Estamos solo autoengañados, pero Dios quiere obrar en nuestras vidas. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, de todos, con los ancianos, con los niños, con los menospreciados. No, a veces los hombres son muy amables con las chicas guapas. A veces las mujeres son amables con aquellos que los miran atractivos. Y hermano, y pareciera esto como que, ay no, pero es cierto, hermano. Yo he visto gente toda empurrada, pero ya cuando está enfrente de una chica guapa, ay Dios mío, y estoy hablando de cristianos, ya ahí la gran sonrisota, la cara de amabilidad, les dan el asiento, cristianos. Pero hay una anciana, pero un niño, quítate de aquí, patojo. ¿Cómo necesitamos la ayuda de Dios? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Leamos unos versículos que nos hablan acerca de esto. Leamos 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 3. Aquí nos habla de requisitos de los obispos, pero realmente deberían de ser requisitos de todos los cristianos. Dice, no dado al vino, no pendenciero, o sea, no peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Amable y apacible, tranquilo. Ay, hermano, pero con esto es nuestro carácter que parece de gallito de pelea. Nosotros parecemos a Pedro cuando sacó la espada desenvainada. Necesitamos pensar en todo lo amable continuamente, en esto pensada. Leamos 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 25. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Y nosotros somos llamados a ser siervos de Dios. Aquí se le está hablando específicamente a los pastores, a los líderes, a los que se les llaman líderes, pues. Pero la palabra de Dios no habla de líder, habla de siervo, habla de esclavo. Nosotros somos llamados a ser siervos del Señor, a ser obedientes al Señor, a rendir nuestras vidas a Él. Pero mire, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Otra vez esa palabra todos nos confronta, hermano, porque repito, somos amables con los que son amables y a veces, pero dice amables para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad.
Hermanos, somos seres humanos y solo el Espíritu Santo nos puede auxiliar en todo esto. Mire lo que dice ahí en Tito, una página adelante. Tito capítulo 3, versículo 1 y 2. Por si alguien dice, bueno, pero eso es solo para los siervos de Dios. Bueno, eso es solo para los que predican. Eso es solo para los que enseñan. Mire lo que dice Tito 3, 1 y 2. Esto es para todos. Dice, recuérdales, aquí Pablo le está hablando a Tito, que era el pastor. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, o sea, que no hablen mal de otros, que no sean pendencieros, o sea, peleoneros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Será que le hemos echado corrector a este versículo en nuestra vida diaria, hermano? Cuando allá nos están provocando, cuando nuestro ambiente a nuestro alrededor es hostil, cuando la gente a nuestro alrededor, hermano, se está portando de manera diferente, dice que nos portemos amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, para con todos los hombres, todos los hombres. Solamente cuando somos humildes, cuando hay humildad, cuando hay mansedumbre, cuando hay verdadero amor, va a poder abundar esto en nuestras vidas. Y por eso realmente necesitamos a Dios en nuestras vidas. Cuando nos dicen amables y mostrando mansedumbre, esa amabilidad debe reflejarse tanto en acción como en nuestras palabras. Y repito, eso va a ser solo cuando seamos mansos. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Solo cuando somos mansos vamos a poder ser amables. De lo contrario, olvídese, hermano, no nos va a salir. Nos va a salir de vez en cuando. Nos va a salir algunos días. Nos va a salir con ciertas personas. Nos va a salir con aquellos que de plano. Pero hermano, necesitamos esa mansedumbre, esa humildad, ese amor para ser realmente amables para con todos, para que sea una práctica habitual, para que sea una forma de vida en nosotros, en acciones y en palabras. Leamos Colosenses capítulo 4, versículo 6. Dice desde el 5, andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo, o sea, aprovechando el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Ay, Dios, reflexionemos en nuestras palabras. ¿Será que son con amabilidad? ¿Será que son con la gracia de Dios? ¿Será que los que nos escuchan realmente pueden percibir esa gracia de Dios, ese amor de Dios, esa amabilidad de Dios? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Cómo nos habla Dios, hermano? Mire, usted puede tener una comida muy exquisita, pero si no la sazona con sal, verá que es fea. El sabor no es agradable, aunque sea un gran filete de carne y esté cocinado de la mejor forma posible, pero sin sal, eso se siente feo, da mal sabor, se siente desagradable. Pues así son nuestras palabras sin la gracia de Dios. Y hermano, realmente nosotros somos toscos por naturaleza. El ser humano, ay Dios, hermano. Sí, por eso es que Dios nos habla. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. A medida que nos llenamos de la gracia de Dios, de la sabiduría de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano, a esa medida va a fluir esto. Pero podemos morir, hermano, sin que realmente esta palabra haga un efecto real en nuestras vidas. Podemos morir, como les hablaba en el mensaje del jueves. Podemos morir, hermano, con un olor a nuestra carne, a nuestra vieja naturaleza, a nuestro carácter, y no esparcir realmente el olor a Cristo, el aroma a Cristo, el aroma a esos frutos del Espíritu Santo, el aroma a la sabiduría de Dios. Fíjese que la sabiduría de Dios es amable. Leámoslo en Santiago capítulo 3, versículo 17 al 18.
por eso es que esto es un estudio bíblico, porque podemos leer, meditar la palabra de Dios. Santiago capítulo 3, versículos 17 y 18. Mire, pues nos habla primero de la sabiduría de este mundo, y mejor leamos desde el versículo 13, que este pasaje es precioso meditarlo, ya lo hemos meditado en otras veces, pero solo lo vamos a leer. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Amén, puede decir uno. Pero mire lo que sigue diciendo: muestre por la buena conducta, no por sus palabras, no por lo bonito que habla, no por lo bonito que enseña. Yo puedo hablarles aquí un montón de amabilidad, sacar hasta una maestría en amabilidad, en puro conocimiento, pero aquí dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Por eso es que solo si soy realmente manso voy a ser amable. De lo contrario no va a salir, hermano. Caras van a salir, gestos, malas acciones, abusiveces. Versículo 14: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Mire esa sabiduría. Porque donde hay celos y contención, o sea, peleas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero mire, pero la sabiduría que es de lo alto, que viene de Dios, es primeramente pura. Ya hablamos, en el estudio anterior hablamos pensar en todo lo puro. Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ay, hermano, que Dios venga a obrar en nuestras vidas. Yo realmente deseo y anhelo esto en mi corazón. Sé que me hace falta mucho y nos hace falta, pero hermano, que al menos la palabra venga a despertar en nosotros el deseo de que esto abunde en nuestras vidas. Que seamos llenos de esa pureza, pacíficos, amables, benignos, llenos de misericordia, llenos de buenos frutos, pero mire, sin hipocresía, porque es una amabilidad genuina. Hay una amabilidad hipócrita. Hay una amabilidad que, por ejemplo, yo puedo en la casa ser una persona, pero de una vez terrible, y con otra persona ser, pero la amabilidad personificada. Pero Dios no nos llama a apariencias, dice esa amabilidad sin hipocresía. Hay gente que incluso puede ser amable por algún interés o aparentar algo que no sienten o que no son. Por ejemplo, los lisonjeros, que son personas que hablan adulaciones, halagos, solo para quedar bien con alguien. Ay, hermanos, si meditamos acerca de la lisonja, Dios aborrece eso. Y Dios aborrece también cuando somos hipócritas y queremos mostrar que somos amables a ciertas personas, cuando realmente en nuestra vida diaria eso no es una realidad. Pero aquí la palabra de Dios nos habla esa amabilidad sin hipocresía. ¿Y sabe quién es nuestro máximo ejemplo? Jesucristo. Ay, hermano, cuando uno medita en la vida de Cristo, es que de verdad Jesucristo no fue un déspota, Él no fue un arrogante, un soberbio, Él no fue una persona brusca, una persona abusiva, una persona egoísta. Él fue manso, humilde, tierno, respetuoso, toda su vida con todos, hermano. Claro, a los hombres malos, hipócritas y perversos los confrontó severamente como lo merecían en su momento, pero aún con ellos, aún con esos perversos, Jesús fue amable. Allá, cuando fue a comer en la casa del fariseo llamado Simón, le habló con tanta amabilidad, a pesar de que ese fariseo, hermano, tenía malos pensamientos contra Jesús. Jesús con amabilidad y con respeto le habla. Cuando aquel Malco, siervo del sumo sacerdote, llega con toda aquella turba para tomarlo a él, para hacerle daño a Jesucristo, y a Malco Pedro le hiere, le corta la oreja, Jesús sana a Malco, hermano,
con esa ternura, con esa amabilidad, con ese amor. Es que Jesús es nuestro máximo ejemplo en todo, hermano, en todo. Cuando Judas Iscariote se acerca a Jesús en el Getsemaní, mire, Jesús no le dijo: ¿a qué vienes, hijo del diablo? No le dijo así: amigo, ¿a qué vienes? Ay, hermano, Jesús es nuestro máximo ejemplo en todo. Cuando uno medita acerca de Jesús, de verdad, es que Él era un caballero, hermano. Es que Él es perfecto en todo el sentido de la palabra. Él es nuestro máximo ejemplo. Leamos un ejemplo en Mateo 14:22 acerca de ser amable con todos. Siempre me ha llamado la atención esto. Fíjese que aquí en el capítulo 14, por ejemplo en el versículo 13, nos habla el contexto, cómo estaba Jesús. Jesús acababa de escuchar que habían matado a Juan el Bautista, su amado amigo Juan el Bautista, que ya lo habían enterrado y que la cabeza de Juan el Bautista había sido entregado en un plato. Jesús oyó eso en el versículo 13. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Jesús no estaba imagínense, en un momento tan agradable. Su amigo Juan el Bautista lo habían asesinado. En otro pasaje nos habla que los discípulos también estaban cansados porque habían regresado de predicar y de sanar y liberar. Pero estando ahí, en ese lugar apartado, Jesús dice que cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús no dijo: ay Dios, ahí vienen todos estos, bola de hipócritas, porque cuando me vayan a matar ni siquiera van a estar ahí. Ahí vienen estos que solo quieren recibir algo de mí. Él sintió compasión por ellos, sintió amor por ellos. Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos. Pero mire, el amor de Cristo es tan maravilloso. Pero mire el versículo 22, dice: enseguida Jesús, después de que los alimentó a todos, que dice en el versículo 21, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces eran como 10,000 personas en total, aproximadamente. Versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Mire esa actitud. Manda a los discípulos. ¿Y qué se queda Jesús haciendo? Despidiendo a la multitud amablemente. Apartó tiempo para despedirse de ellos amablemente, hermano. ¿Será que no es un ejemplo Cristo? Él no estaba esperando que la gente llegara a Él. Él los fue a despedir, hermano. Era una cantidad de gente. ¿Cuánto cansancio habrá tenido Jesús ya en este momento? Ya había estado enseñando todo este tiempo, más los alimentó, más acababa de recibir la noticia de que Juan el Bautista lo habían matado. Pero él no dijo: ay, no, en este momento no estoy para estar saludando, en este momento no estoy para la gente. Se fue amablemente a despedir a la multitud. Qué ejemplo el que nos deja Jesús, hermano. Qué ejemplo tan maravilloso. Y hay tantos ejemplos de Jesús. Por ejemplo, hermano, su trato con los niños. Usted se da cuenta, a veces al niño ni caso se le hace. Como les decía hace un ratito: vos, patojo, quítate de aquí. Ese patojo solo estorbo está haciendo. O miren ese patojo, miren. Pero mire, Jesús con los niños fue amable. Leamos Marcos 10:13 al 16. Dice: y le presentaban niños para que los tocase. Y mire los discípulos, pues los discípulos sí nos representan a nosotros de una manera tan increíble. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Los discípulos se pusieron a regañar. Nosotros para regañar somos tan buenos, hermano. Para hacer rezongones somos tan buenos, pero los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó. Subraye eso. No se indignó de un pecado grosero, se indignó de la actitud de los discípulos. ¿Cuántas veces no habremos hecho que Jesús se indigne por nuestras actitudes, por nuestras acciones? Como les digo, es que esto realmente no se medita, hermano. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo:
dejad a los niños venir a mí, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y mire la ternura de Cristo. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Qué carácter de Cristo, qué maravilla de Cristo. Él es nuestro máximo ejemplo, hermano. Él no solo los tocó ahí despectivamente, ahí medio tocaditos, no, los tomó en sus brazos. ¿Cuántos niños habrán sido? No crean que eran 2 niños. ¿Cuántos niños desconocidos? Nosotros somos amables tal vez con niños conocidos, tal vez ahí medio nos sale una sonrisita. Pero mire a Jesús, miremos el ejemplo de Cristo. Él nos dejó sus pisadas, hermano, para que sigamos su ejemplo. Él fue amable con los leprosos. Fíjese que los leprosos en nuestra sociedad y en nuestros tiempos no entendemos esto, pero los leprosos eran personas totalmente menospreciadas de la sociedad. Ellos eran desechados. Ellos tenían que morar lejos de todos a causa de su enfermedad. Porque en aquel tiempo la lepra era altamente contagiosa, no es como la lepra de nuestros tiempos. El leproso incluso tenía que tener una campanita. Imagínense usted andar en el mercado con una campanita e ir gritando inmundo, inmundo. Ellos tenían que gritar así, decir que eran inmundos y para que la gente se alejara y no se acercara a ellos. Piense, gente leprosa, ¿cuántos años de menosprecio tuvo que vivir toda esa gente leprosa? ¿Cuántos años? Tal vez usted a veces se ha sentido despreciado por la gente, o como que fuera leproso, que la gente ni se le acerca, pero esta gente verdaderamente eran menospreciados, no los podían tocar, los veían y salían huyendo, inmundos ante la sociedad. Pero ¿cómo actuó Jesús con los leprosos? Un ejemplo, leamos ahí mismo en Marcos capítulo 1, versículo 40 y 42. Dice, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Ese leproso que había sido menospreciado por tanta gente. Pero mire Jesús, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero limpiarte, quiero sanarte, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Jesús fue amable aún con todas esas personas menospreciadas. Y hermano, si uno da una ojeadita, es que en todo uno mira el carácter de Cristo y se mira su amabilidad, su ternura, todo, hermano. Por ejemplo, en Marcos 2:5, cuando le acercan al paralítico, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Esa palabra, hijo, ¿cómo habrá sentido aquel paralítico oír esas palabras de amor? Esas palabras tan amables, esas palabras tan sinceras. Jesús con los pecadores. Ahí mismo podemos ver a Leví, Marcos 2:13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Leví era un publicano, esos eran menospreciados y aborrecidos y maltratados por la gente, pero Jesús se fijó en él. Versículo 15, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y gloria a Dios porque por eso estamos aquí, hermano. Gloria a Dios porque su misericordia, por su gracia. Los grandes religiosos menospreciaban a los pecadores, pero Jesús los consolaba, los salvaba, les hablaba palabras de vida eterna, a pesar de conocer sus corazones. Jesús sabía, a pesar, hermano, de todas esas multitudes que lo seguían, siempre Jesús los trató con ese amor, con esa amabilidad.
les hablaba la verdad, les hablaba la palabra, pero les mostraba el amor de una manera tan impresionante, a pesar de que esas multitudes un día lo iban a traicionar. Y el tiempo me bastaría para mencionar a todas las personas, porque hermano, con todos Jesús actuó de una manera tan respetuosa y tan amable. ¿Se acuerda la mujer adúltera cuando aquellos la iban a apedrear? ¿Cómo la trató Jesús, hermano? Con esa amabilidad, con ese respeto. ¿Cómo trató Jesús a Nicodemo, aquel fariseo? ¿Cómo trató Jesús, por ejemplo, a Bartimeo, el ciego, un mendigo, hermano? Y toda la gente lo reprendía que no gritara, y Jesús amablemente y con ese amor y con ese cariño lo manda a traer. Y la gente le dice: ten ánimo, te está llamando, te manda a llamar. ¿Verdad que Jesús es nuestro máximo ejemplo, hermano? Es que usted ojea toda la Biblia de Jesús y solo mire su carácter. Y hermano, es tan impresionante ver a Cristo, es tan impresionante meditar acerca de Cristo. Jesús fue amable para con todos, no solo con los de afuera. Usted no cree que Él era amable con el mendigo, pero con los discípulos, los discípulos le salían huyendo. Él era amable con las multitudes, pero en la casa los discípulos que se la pagaran, o que le vieran las caras, o que lo vieran sus malos gestos o su prepotencia. No, hermano, leamos en San Juan, capítulo 13, versículo 3, nuestro dulce y amante Salvador. San Juan 13, 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Mire a Cristo, hermano, mire esa actitud. No es una actitud religiosa como hoy en la actualidad, ahora ya casi no se usa, pero hubo unos años que estuvo de moda en las iglesias evangélicas lavar los pies de los hermanos, pero los hermanos iban con los pies bien limpiecitos. Y así ni modo, qué fácil. Pero aquí está hablando de un servicio tan humilde, que era el servicio más humilde de los esclavos de más baja calidad, de más baja estima, los que lavaban los pies de la gente. Recordemos que no había asfalto, no había cemento, habían caballos, habían mulas, habían bueyes. ¿Cómo habrán estado los pies en esa época? Eran sandalias. Ahí había tierra, había lodo, había excremento de animales. No sé si alguna vez se había puesto a pensar en eso. Así de inmundos eran los pies en ese tiempo. Por eso era una costumbre que se lavaran los pies. Pero Jesús aquí lo que está enseñando, hermano, es esa actitud humilde, esa actitud amable, esa actitud de servicio. Jesús dejándonos ejemplo. Versículo 13, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Él es nuestro maestro, Él nos dejó ejemplo. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Repito, ya en nuestra sociedad, en nuestros tiempos, esto ya no se practica, pero habla de servir a los demás con amor, con humildad, con amabilidad. 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que, hermano, Él fue amable, Él fue amoroso, Él fue tierno con los de afuera, pero también con los de adentro, con los suyos, con sus amados discípulos, pero también con los desconocidos. Él fue amable con sus enemigos. Ya les puse al principio el ejemplo. Los ejemplos, por ejemplo, Judas Iscariote, por ejemplo, Malco, por ejemplo, el fariseo Simón. Hermano, Jesús nos dejó ejemplo y Él nos enseña a ser amables para con todos, aún con nuestros enemigos. Hay que ser amables y verá que nos cuesta. Si nos cuesta ser amables con nuestra propia gente, hermano, si nos cuesta ser amables en nuestra propia casa, si nos cuesta ser amables con nuestra propia familia, si nos cuesta ser amables en la iglesia, si nos cuesta ser amables con la gente que de alguna manera nos ha mostrado amabilidad y amor, ahora piense ser amables con nuestros enemigos.
¿Verá que humanamente no se puede? ¿Verá que necesitamos a Dios? Es que por eso es que le estamos buscando hoy. Si le estamos buscando porque lo necesitamos. Necesitamos que Él nos transforme. Y la palabra de Dios nos dice que cuando Él transforma nuestra mente, Él va transformando nuestras vidas. Por eso debemos pensar en todo lo amable. Leamos este pasaje en Mateo, que ya lo sabemos de memoria, creo yo. Ser amables con nuestros enemigos. Nos lo hemos enfocado en mostrar el amor hacia nuestros enemigos, pero va de la mano. La amabilidad, dice Mateo 5:22, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, pero no con una cara, hermano, que ya no nos lo comemos, que Dios lo bendiga y con los ojos que ya los matamos, no, algo real. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. A nosotros realmente no nos han ultrajado. Ultrajar es, olvídese, esa palabra es una palabra mayor, es un maltrato terrible. Pero Él nos habla, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, y ni a ellos a veces, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo necesitamos entonces, hermano, la gracia de Dios, el amor de Dios, la humildad de Dios? Sin ese amor, sin esa humildad, sin esa gracia, sin el Espíritu Santo activo en nuestras vidas, hermano, somos soberbios, somos abusivos, somos egocéntricos, somos prepotentes, somos peleoneros, somos terribles sin Dios. Pero aquí nos habla aún con los enemigos. La raíz verdadera de la verdadera amabilidad es el amor, es la humildad, es el Espíritu Santo obrando activamente en nuestras vidas, creando esa excelencia de carácter. Algunos ya tienen por naturaleza vestigios de amabilidad, otros tal vez fueron educados ya con un poco de amabilidad por crianza, otros por crianza son toscos y duros. Pero aquí Dios nos habla a todos, porque todos, hermanos, necesitamos la gracia de Dios, porque es diferente cuando es por educación. Pero hermano, el Espíritu Santo es tan maravilloso que Él nos educa, pero no solo nos educa, nos transforma. Ya no es solo por educación, es una obra activa del Espíritu Santo. Necesitamos que Dios llene nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos llene para reflejar un poquito a Cristo, un poquito a Cristo. Hay un pasaje que a mí me ha impresionado tanto, 2 Corintios 10:1. Hace muchos años, cuando era adolescente, medité acerca del carácter de Cristo ahí en un cuaderno y me puse a ver en todos los evangelios a Cristo. Ay, hermano, de verdad, cómo se edifica uno. Y cuando leí este versículo, me impresionó tanto porque es que realmente ese es el resumen del carácter de Cristo. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Ay, aleluya, ese es Jesús. Os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Y usted lo puede ver en su vida diaria, en su vida continua. Es que Él es tan maravilloso. Para terminar, leamos 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Pero mire el versículo 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Cómo respondemos nosotros a una mala cara, hermano? ¿Cómo respondemos nosotros a una mala actitud? ¿Cómo respondemos nosotros en la casa, en el trabajo, en el tráfico, en los estudios, en el negocio, en el mercado? ¿Cómo respondemos?
amablemente, con la ternura y la mansedumbre de Cristo. Nosotros nos conocemos. Y si no nos conocemos, el Espíritu Santo, cuando realmente somos humildes, Él comienza a obrar y a hacernos conscientes de quiénes somos. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. Nosotros los cristianos amenazamos, hermano. Llámalo que decimos en el nombre de Jesús que le caiga un rayo. No lo decimos porque todavía la pensamos. Pero hermano, amenazamos muchas veces. Tal vez no nos atrevemos a amenazar porque de repente nos van a dar nuestra trompadita por ahí, pero con la cara amenazamos, hermano. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Por eso dice en el 21 que leímos, Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, resumiendo pensemos en esta mañana, reflexionemos cómo es nuestra forma de pensamiento. Aquí dice, en esto pensad, en Filipenses 4:8 que estamos meditando. Ya vimos, estamos viendo todo ese listado, pero hoy nos estamos enfocando en pensar en todo lo amable. Cuando pensamos en todo lo amable, será para actuar amablemente con todos. Que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres y que realmente podamos reflejar un poquito de la maravillosa naturaleza de Cristo. Que Dios obre en nuestras vidas. Aún pequeños actos de amabilidad son impactantes. Impresiona a la gente, hermano. ¿A usted no le impresiona cuando alguien amablemente le ayuda con las bolsas del mercado? Uno se queda, ¡ala! Lo impresiona. Actos sencillos de amabilidad, que alguien le dé lugar, que alguien, hermano, le sonría. Hasta eso es impactante en nuestra sociedad, porque hasta eso cuesta. Que alguien le haga una sonrisa en la calle, claro, uno tiene que estar también atento, si no es un pícaro, una pícara, no, hasta sonriéndose como un pícaro o una pícara. Pero estamos hablando de sanamente, puramente. Qué bonito, cómo impresiona hasta una cara amable, una sonrisa amable, una pequeña actitud amable, un gracias. La gente ya no dice gracias, un por favor. Cosas tan pequeñas hacen un gran impacto. Ahora imagínense, si realmente reflejáramos a Cristo, la gente realmente sería impactada, no tanto por nuestras palabras, sino por nuestra forma de vida. Así podemos ser luz, así podemos ser sal en esta tierra.